Hoy vamos a ir con la actualidad del Fútbol Club Barcelona, porque hay cositas importantes. El juez le ha dado la razón a Nike y el Barça no va a poder romper el contrato que tienen con ellos, lo que quiere decir que el fichaje de Nico Williams se complica. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues vídeo sobre la actualidad del Barça, porque ayer por la tarde-noche, horario español por supuesto, saltaba una noticia muy importante en el devenir del Fútbol Club Barcelona. Más que en el devenir, en el futuro más próximo, porque Joan Laporta contaba, según nos estaban informando los periodistas que cubren la actualidad del Club Blaugrana, contaba con esa nueva palanca. Ya informaba hace unos días en uno de los vídeos que Joan Laporta había vendido todo el catering a futuro a una empresa americana para cuando el Camp Nou estuviese abierto, y eso va a tardar, y ese dinero les puede llegar, pero que, como decía, era una patada hacia adelante, porque ese dinero que ibas a recoger hoy, quizás sí, quizás te servía para pagar tus deudas que tienes a corto plazo, te servía seguramente para acercarte a esa regla 1-1, pero que todavía había una gran cantidad de dinero por ingresar para acabar de entrar en esa regla 1-1 y poder, entre otras cosas, afrontar el fichaje de Nico Williams. ¿Y cuáles eran una de estas posibles nuevas palancas? Renegociar el contrato con Nike. Renegociar un contrato que acababa en 2028 y que, según Laporta, que por eso fue a juicio, creía que lo podían romper. Y si tú estabas en disposición de romperlo, podías, por una parte, renegociar ese contrato con Nike, o por otra, buscar una nueva marca que vistiera al conjunto blaugrana. Pues ni una ni la otra. Lo del catering seguramente salga hacia adelante, pero que, como decía en aquel vídeo, el Barça necesitaba cerca de 110-120 millones de euros ya para entrar en esa regla 1-1 y hacer un poquito de espacio en la masa salarial. Eso de forma legal. Ahora, si Tebas nos va a cambiar las reglas del juego, como ya dejó entrever en una de sus últimas comparecencias, pues eso es otro cantar, y ahí no podemos hacer nada. Lo que estamos comentando son las reglas que hay hoy en día, los números del Barça en la actualidad, y si las cosas van cambiando o las arreglan para que el Barça pueda inscribir, pues eso lo comentaremos cuando suceda. Pero ¿qué ha pasado con esa nueva palanca que no se va a llevar a cabo? Y con un dinero que parecía que Joan Laporta contaba y que no le va a llegar. Bueno, pues vamos a leer la noticia que pone el Sport, e insisto, esto no soy yo, esto no es Iñaki Angulo, esto no es el AS, no es el Marca, es una noticia que sacaba ayer el Sport por la tarde, que decía: la audiencia provincial de Barcelona ha dictaminado de manera definitiva que el Fútbol Club Barcelona no podrá romper el acuerdo que le une con Nike hasta 2028 sin indemnización previa a la multinacional norteamericana, según informa la cadena SER. La resolución judicial sobre la que el Barça no podrá interponer recurso desestima la demanda del club azulgrana, que había iniciado meses atrás el litigio alegando que Nike incumplió de forma esencial y grave el contrato. Entre otras cosas, también dice: hace 4 meses el presidente Joan Laporta ya informó en los medios del club catalán que a Nike le dijimos que, en base a unos incumplimientos que para nosotros eran flagrantes, nosotros resolvíamos el contrato. Tenían 45 días para compensarnos, no lo hicieron y les comunicamos que se resolvía el contrato, a lo que ellos respondieron con unas medidas cautelares que nosotros hemos contestado. El presidente azulgrana hacía referencia así a la petición de Nike de impedir por parte del Barça la resolución del contrato con su empresa, ya que aseguraban que la voluntad del club azulgrana tan solo era negociar el actual contrato de patrocinio y el procedimiento es un instrumento de presión para ello. Además, solicitaron que se impidiera al Barça llegar a un acuerdo con terceros, con Puma asomando en la recámara. También se hablaba de Reebok, también se hablaba de que el Barça podía incluso crear su marca y vestirse a sí mismo. No iba a pasar, no ha pasado. Unas medidas cautelares que fueron aceptadas por el juzgado mercantil de Barcelona. Ahora, lo que ha pasado, y es el revés gordo y que posiblemente afecte al fichaje de Nico Williams, que después de esto vamos a comentar,
El Tribunal de la Audiencia Provincial de Barcelona ha fallado a favor de Nike y ha determinado que el Barça no ha perdido la confianza en su proveedor como el club azulgrana sostenía en su demanda. En realidad, apunta la resolución, lo que el club azulgrana pretende es utilizar esta situación como estrategia para negociar un contrato más beneficioso y duradero. Según informa la cadena SER, recalcan que el tribunal, además, no considera que haya habido incumplimientos por parte de Nike en el contrato existente entre las dos partes y prohíbe al club azulgrana cesar unilateralmente el contrato, acuerdos alternativos con otras marcas hasta 2028. Es decir, que lo que quería Laporta era presionar a Nike, tratar de sacar un mejor contrato, por supuesto, pero que no va a estar en esa posición hasta como pronto 2027, cuando quede un añito para que acabe ese contrato y tratar de buscar en otras marcas ese apoyo, ese beneficio que no va a encontrar en Nike. ¿Y qué pasa con todo esto? Primero, que vas a tener no que renegociar, sino que tragarte el contrato que ahora tienes. Vas a tener que aceptar la propuesta de camiseta que te ofrezca Nike ahora y vas a empezar a vender las camisetas muy tarde. O sea, sin ir más lejos, ayer hablábamos en el vídeo de la actualidad sobre el Real Madrid que había una lista de espera para la camiseta de Mbappé entre 4 y 6 semanas. Se decía también, esto lo pongo en duda, por supuesto, que el Real Madrid estaba facturando en su nueva tienda alrededor de $500.000 de euros por día, facturando, que no sacando en beneficio, ojo, facturando $500.000 de euros por día. Y el Barça, de momento, con todas las obras que hay en el Camp Nou, que no está la camiseta a la venta, que no hay merchandising nuevo a la venta y demás, y teniendo en cuenta, por supuesto, la delicada situación económica que sufre el club, pues esto no está haciendo más que retrasar su camino hacia el bienestar, su salida al mercado y poder fichar jugadores, y está retrasando unos ingresos que para el Barça ahora mismo son como agua de mayo. Y decía yo que esto lo único que puede hacer es entorpecer el fichaje de Nico Williams, porque, insisto, quizá esos 40 millones de libros de la temporada pasada los pueden pagar con lo del contrato este que le han vendido a una marca americana, lo del catering. Eso podría ser, insisto, vas a recoger ese dinero ahora y no en el futuro, que es para cuando debería estar planteado, pero bueno, lo necesitas ya porque tienes que cubrir 40 millones de euros de la temporada pasada, pero todavía tienes que cubrir estos 60. Todavía tienes que cubrir los 60 de esta temporada más los 12 del aval de Laporta. Se le empieza a complicar y mucho el asunto a Joan Laporta para entrar en esa regla del 1-1, que si tú entras ahí y haces un par de ventas, pues quizá tienes el dinero, el colchón económico para hacer frente al fichaje de Nico Williams, pero no lo tienes. Pero no lo tienes y esa palanca con la que contabas de Nike parece ser que se va a complicar. Es decir, que el fichaje de Nico Williams, como comentaba hace un ratito Moy Llorens, que he visto que escribía en su Twitter, hay mucho humo detrás del fichaje de Nico Williams. Yo lo que creo que es que el otro día Laporta, cuando apareció en Cataluña Radio, simplemente dijo que dependía del jugador, porque si ellos no tienen capacidad económica para ficharlo, siempre Laporta se va a poder escudar, es que el jugador no ha querido, ha preferido quedarse en su casa y ya veremos qué pasa en el futuro. Te cubren las espaldas, el jugador tampoco va a quedar mal, porque el jugador dice, bueno, yo me quedo aquí, que es lo que quería, y todos contentos. Lo que sí que sucede es que hay una nueva mentira por parte de Joan Laporta a sus aficionados. Y hablando del fichaje, del posible fichaje de Nico Williams, que no va a suceder esta temporada, creo yo, al 90% seguro, muchas cosas deben cambiar en el FC Barcelona para que Nico Williams acabe vistiendo la camiseta azulgrana esta próxima temporada. Pero bueno, suponiendo que esto pasase, hablaba Guti en el chiringuito y decía unas palabras con las que no estoy del todo de acuerdo. O sea, ¿la llegada de Nico quiere decir que el Barcelona va a poder competir con el Real Madrid con todos los títulos? Yo creo que no, absolutamente no. Vale, absolutamente no, te lo digo no. Lewandowski, Nico bueno, da igual. ¿El Barça con Nico no es un Barça que compite con todo, José? No, para mí no. Para mí no. Para mí no. Dos jugadores no hace que... En el fútbol ahora mismo no compites con todos. No son dos, ¿eh? Son dos jugadores. No son dos. Dime alguno más. El centro del campo. Gundogan, Gavi, Pedri... Es que parece que no conoces la plantilla del Barça. ¿No has visto ningún partido? No, me parece que no, que no es así. O sea, que no es así, es verdad, es la realidad. Pero no lo ves que mejor... Es la realidad, o sea... Hay muchos culés que están diciendo, joder, bueno, el Madrid ficha a Mbappé, pero nosotros fichamos a Nico Williams. No es que ficha a Mbappé. El Madrid ficha a Mbappé con el grupo que tiene.
Ficha Mbappé, ya tiene a Vinicius contrastado, ya tiene a Bellingham contrastado, ya tiene jugadores muy contrastados, lo que no tiene el Barcelona. Veremos a ver cómo viene Gavi de la lesión, veremos a ver si Pedri en 2 meses no se le vuelve a lesionar, porque es lo que le ha pasado este año. Veremos Gundogan, después de venir de la Eurocopa, con la edad que tiene, veremos el rendimiento que tiene. Veremos el rendimiento de Lewandowski con la edad que tiene. O sea, que esto es así, es que son todo dudas. Son todo dudas. Ya habéis escuchado a Guti, que decía que aun el Barça juntando en su plantilla a Nico Williams y a Lamine Yamal, supuestamente si el jugador del Athletic Club, acabase en el conjunto que va a entrenar Flick la próxima temporada, Guti decía que no les ve capaces de competir con el Real Madrid por todos los títulos. La verdad es que yo aquí estoy muy en contra y estoy totalmente en el lado opuesto de lo que dice Guti sobre el Barça, porque sí que es cierto que hay que ver cómo vuelve Gavi, sí que es cierto que Gundogan y Lewandowski tienen un año más, sí que es cierto que quizá Araujo pues no está pasando su mejor momento como jugador de fútbol, vamos a ver la sanción que le cae, se le va Joao Cancelo, hay muchas dudas, en eso sí, eso lo comparto con Guti, que es cierto que hay muchas dudas en cuanto al futuro próximo del Barça, pero no creo que el Barça esté lejos de competirle al Real Madrid los títulos, por lo menos en España. Y lo digo porque el Barça ya compitió la liga pasada, sí que es cierto que el Real Madrid se proclama campeón 4 o 5 jornadas antes de que termine la liga, pero el Barça tiene nivel suficiente, y sobre todo si ficha a Nico Williams, tiene nivel suficiente para ganar de los 36 partidos, porque saco de la ecuación los 2 partidos ante el Real Madrid. De esos 36 partidos de liga tiene calidad suficiente como para ganar 30 de ellos. De verdad que tiene capacidad suficiente, calidad suficiente como para ganar 30 partidos de esos 36 que se jugaría fuera de los partidos que tendría el enfrentamiento directo con el Real Madrid. Y creo así porque el Barça no tiene mal equipo para competir en liga. Y el nivel de la liga, repito y lo seguiré diciendo, el nivel de la liga es bajo. Entonces, si tú sacas de esos 38 partidos que hay, los 2 ante el Real Madrid, los 2 ante el Atlético de Madrid, te quedan 34 partidos, de los cuales el Barça creo que está en una disposición de ganar mínimo todos los que tiene en casa y luchar de tú a tú ante la Real Sociedad, ante el Athletic Club, ante el Sevilla, esos 3 o 4 partidos que tendría fuera de casa, y el resto ganarlos, de verdad, porque el nivel es bajo. Luego está claro que el Real Madrid puede dejarse puntos por ahí y demás. Así que la Liga la podría competir hasta más o menos al final. La Copa del Rey la puede competir. La Supercopa de España, donde le ha llevado la Federación casi como invitado, la puede competir. Y el problema, por supuesto, lo va a tener en Champions, porque ahí sí que yo dudo que el Barça tenga equipo para pasar más allá de cuartos de final. Por supuesto, luego depende de los cruces. Entiendo que los cruces de octavos de final van a ser más o menos sencillos, pero que en cuartos de final es donde yo ya veo complicada la participación del conjunto de Flick. Así que, lejos de lo que dice Guti, que no le va a poder competir, yo creo que sí, no porque precisamente ellos estén a un nivel cercano al Real Madrid, sino porque el nivel que hay en sus rivales, pues es bastante bajo. Es bastante bajo. Y nada más, hasta aquí el que creo yo que va a ser el único vídeo del día, a no ser que salte algo por los aires en cuanto a la actualidad del Real Madrid. Insisto, el Barça no puede romper el contrato con Nike, no lo puede renegociar, se complica el fichaje de Nico Williams, un fichaje que en caso de llegar, yo creo que sí, que le va a permitir al Barça luchar por la Liga, luchar por la Copa del Rey, pero sigue estando muy lejos todavía de los Real Madrid, Liverpool, Manchester City, incluso Arsenal o Bayern de Múnich. Así que nada, nos vemos ya mañana en el siguiente vídeo. Que vaya bien.